Vamos a fijarnos ahora en una de las fuentes de financiación más importantes de las empresas y sobre todo de las pymes, que son los recursos propios o financiación propia. Como dice aquí, son los recursos más estables que tiene la empresa, ya que no se tienen que devolver. Aunque tienen un peligro, son los que más riesgo tienen, ya que en caso de quiebra, los socios son los últimos en recibir la parte correspondiente de la liquidación de la empresa. Y eso se debe que en primer lugar se van a atender a todos los acreedores y en último lugar a los propietarios de la empresa. Por tanto, lo más lógico o lo más previsible es que en caso de quiebra la empresa, los propietarios nunca lleguen a recuperar este dinero. Podemos hablar de dos tipos de recursos propios, unos son los que tienen carácter externo y otros los que tienen carácter interno, que es lo que conocemos como autofinanciación. En cuanto a los que tienen carácter externo, no se tienen que devolver, pero no los genera la empresa. Por eso son propios y por eso son externos. ¿Cuáles nos encontramos aquí? Por ejemplo, el capital social, el dinero que aportan todos los socios, es un dinero que no habría que devolver, porque son los propios dueños de la empresa los que lo han aportado, pero tienen un carácter externo porque no lo ha generado la propia empresa con su actividad. Lo mismo ocurre con las subvenciones concedidas por las administraciones públicas. Es un dinero que tampoco no habría que devolverlo, pero tampoco lo ha generado la empresa en su actividad. Aquí tenemos dos formas de financiarse que tiene la empresa. Y pasamos ahora a los recursos propios con carácter interno, que como hemos dicho anteriormente se conoce como autofinanciación. Esta sí la genera la empresa con su actividad y la vamos a dividir en dos tipos. Una que va a ser la autofinanciación de enriquecimiento, que aquí sobre todo vamos a tener los beneficios retenidos, lo que conocemos como reservas, que incrementa el patrimonio neto, es decir, aumenta la riqueza de la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a poder aumentar, por ejemplo, nuestra capacidad productiva comprando más maquinaria y contratando a nuevos trabajadores. Y la autofinanciación de mantenimiento va a servirnos para financiarnos, pero no hace crecer el patrimonio. Aquí estarían los fondos de amortización y las provisiones. Vamos a ver todo esto de forma más detenida. Las reservas, como hemos dicho anteriormente, son beneficios no distribuidos y por tanto son consecuencia de la propia actividad de la empresa. ¿Por qué es autofinanciación de enriquecimiento? Porque permite realizar nuevas inversiones. Como hemos dicho, como un dinero que ha generado la propia empresa, con ese dinero, que además no hay que devolverlo, podríamos tener más máquinas, más trabajadores, más vehículos, con lo que podríamos hacer crecer la riqueza de la empresa porque podríamos producir más y por tanto vender más. Aumentaría la capacidad productiva. Eso no lo podemos hacer con las amortizaciones y las provisiones, por eso se llaman autofinanciación de mantenimiento. Es decir, nos va a servir un poco para financiarnos, pero no va a hacer crecer el patrimonio de la empresa. La amortización, por ejemplo, es el valor que va perdiendo el inmovilizado en el proceso de producción, es decir, con su utilización. Y cada año se va calculando y se va incorporando con un coste más, es decir, tiene también su origen un poco en los beneficios, que los va a ir haciendo un poco más pequeños, ya que es como si fuera un coste. Y vamos a guardar todo ese dinero que vamos quitando cada año de nuestros beneficios. ¿Para qué? Para sustituir ese activo, ese bien que estamos amortizando al final de su vida útil. Por tanto, por ejemplo, si tenemos un vehículo que lo hemos ido haciendo ese fondo de amortización, cuando llegue el final de su vida útil, que puede ser, por ejemplo, pasados 10 años, cogeremos todo ese dinero y haremos la sustitución del vehículo. Por tanto, hasta que llegue ese momento, esos 10 años, por ejemplo, que hemos dicho, ese dinero lo podemos ir utilizando para otra cosa, pero después habrá que devolverlo para su origen, para lo que lo estamos guardando, y por tanto no va a hacer crecer la riqueza de la empresa como se ocurre con las reservas. Y con las provisiones es un poco lo mismo. Dice, es una parte del resultado, es decir, del beneficio de la empresa, que se guarda en un fondo para futuros gastos o pérdidas. Vamos a decir que es un poco un dinero que guarda la empresa para posibles imprevistos. Hasta que llegue ese imprevisto, podemos utilizar el dinero para otra cosa, pero al fin y al cabo después tendremos que tenerlo para lo que lo estamos guardando. Todo esto va a tener unas ventajas y unos inconvenientes. Principales ventajas, sobre todo la autonomía. No tenemos que estar dependiendo, por ejemplo, de un banco que nos haya concedido un préstamo. Para las pymes es fundamental, prácticamente la única fuente de financiación que tienen clara durante su vida. Y sobre todo que aportan liquidez, aportan dinero a la empresa.
pero también tienen ciertos inconvenientes. Por ejemplo, disminuye los dividendos, es decir, el beneficio que recibirían los accionistas sería mucho mayor que si no utilizáramos esta autofinanciación, por ejemplo las reservas, y por tanto va a ser mucho menos rentable para los socios. Puede que se emplee en inversiones poco rentables, mientras que para lo mejor para un préstamo sí haríamos muchos números para ver que esa inversión sea rentable, porque si no, no pediríamos un préstamo. Puede parecer que esta fuente de financiación no tiene coste y por tanto a lo mejor puede ser que nos embarquemos en algunas inversiones que realmente no deberíamos hacer. Y otra de los inconvenientes es que se genera de forma lenta. Tenemos que esperar que la empresa vaya generando beneficios, unos beneficios de una cantidad considerable para poder destinarlos a otras cosas que no sea pagar, por ejemplo, los dividendos de los accionistas, y por tanto vamos a tardar mucho en conseguir estos fondos.